Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es un gusto estar con todos ustedes. Les habla María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa de Más Negocios. Es un gusto poder acompañarlos en su camino de regreso a casa o a cualquier actividad que ustedes vayan. Gracias por por permitirme estar con ustedes. Muchas gracias. También a quienes comparten nuestra transmisión a través de facebook.com/libertopolis.com. También transmitimos por YouTube. Nuestro canal es Libertópolis y por Twitter @Libertópolis. Así que muchas gracias, bienvenidos a Más Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y como les digo y como siempre es para mí un gran placer, un gran gusto poder compartir y aprender con ustedes muchos temas con nuestros invitados. Hoy vamos a platicar con nuestro invitado Mario Archila, licenciado Mario Archila, quien ya se encuentra en los estudios y vamos a hablar acerca de la factura electrónica. ¿De qué se trata la factura electrónica? ¿Quiénes están obligados a llevar la factura electrónica? ¿En qué consiste? ¿Es un método obligatorio? ¿Es alternativo? ¿Puedo llevar en paralelo facturas manuales y electrónicas? De esto vamos a platicar con nuestro invitado Mario Archila, así que si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto, aquí se las hacemos llegar. Saludos a José Fernando, quien nos escucha desde Puerto Barrios, Izabal. ¡Wow! Muchas gracias por sus saludos y gracias por darnos este espacio y permitirnos llegar hasta su casa o hasta su oficina, donde quiera que esté. Muchísimas gracias, José Fernando. Un gran saludo hasta Puerto Barrios, esto en Izabal. Y hoy quiero agradecerles a todos por la paciencia que me han tenido en cuanto a el envío de los artículos. Se los estoy enviando, algunos estoy buscando de qué se trataban. Me ayuda mucho que cuando me pidan los artículos por el inbox, que me mandan a través de mi página en Facebook, MDA30, me ayuda mucho que me pongan, mira el artículo que hablabas de tal cosa. Y ya con eso, la fecha y el tema del artículo, eso me ayuda más para encontrarlo rápidamente y podértelo enviar. Así que muchas gracias a quienes me han tenido esa paciencia. Ya he estado respondiendo varios de estos mensajes. Espero que les sean útiles, espero que puedan aprender mucho de esto y que pues de ahí sigan ustedes investigando y sigan ustedes encontrando más información y si me la comparten, pues yo feliz. Así que muchas gracias. Y hoy quiero platicarles en la llave maestra de un tema que he estado pensando, que al estarlo leyendo y al estar buscando este artículo, pienso que da para un programa, así que lo voy a estar trabajando para hablar sobre un programa específico sobre este tema que hoy quiero platicarles en llave maestra, el cual habla acerca de cuáles son esos tips que tú deberías tomar en cuenta a la hora de desarrollar tu carrera y cuáles son esas habilidades que se necesitan en este mundo que ahora lo conocemos como la economía del conocimiento. ¿Recuerdas que hablamos de la cuarta revolución industrial? Bueno, pues esta economía del conocimiento, ¿cuáles son esas habilidades, ese conocimiento que se requiere para mantenerse vigente, actualizado en esta nueva economía? Vamos a nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Son las habilidades que necesitas para mantenerte competitivo y ser un candidato competitivo en la actualidad en esta economía del conocimiento? Pues bueno, de eso vamos a platicar. Hay un estudio que se llevó a cabo en el 2016 y para estas épocas, pues esto es tan cambiante, en Pew Research Center, en el cual hablaba acerca
de que el 63% de las personas, de los trabajadores, aprenden nuevas habilidades relacionadas con su trabajo. Y esto implica tomar clases, implica obtener certificaciones o incluso recibir o obtener grados académicos. Entonces, esto también, pues, otros lo que hacen es acudir a seminarios, conferencias, capacitaciones, y esto para mantenerse actualizados. La economía del conocimiento es esta forma o este cambio en el cual básicamente se basa en la producción, distribución y uso de información e ideas en lugar de las habilidades físicas y mecánicas. Anteriormente, tener una habilidad mecánica, ser bueno para algo repetitivo o tener cierta habilidad física era muy importante. Sin embargo, cada vez más esto lo hacen los robots, lo hacen las máquinas. Por consiguiente, la habilidad de conocer, de distribuir, de usar el conocimiento, la información y las ideas es lo que se vuelve relevante en esta economía. Esto abarca todos los rangos, desde investigadores académicos, porque unos dirían, bueno, a mí no me aplica, pero sí, aplica desde investigadores académicos, obviamente programadores de software y aquellos que están involucrados en el cuidado de la salud, hasta personas que están aplicando conocimiento para ayudar a otros de alguna manera. Y entonces, por consiguiente, el conocimiento se vuelve una fuerza de trabajo valiosa para las empresas. Y entonces es ahí donde tú debes conocer cuáles son esas habilidades que te vuelven valioso para las nuevas empresas o para las empresas que están solicitando estas habilidades y estos conocimientos en esta economía del conocimiento. Y empezamos hablándote de cuáles son esas habilidades o esos conocimientos que deberías tener. Si bien es cierto, depende de las empresas o de las industrias, hay algunas que son básicas o que son estándar o que se aplican a la mayoría o por lo menos en una buena parte de la industria y de las empresas. Y por lo general hablamos de habilidades blandas como estas relaciones interpersonales y también se hablan de las habilidades de tecnología o las hard skills o las habilidades duras. Sin embargo, existe ha surgido una nueva forma de llamar a estas habilidades, que es una mezcla de ambas, que son las habilidades híbridas, las cuales, como te indicaba, son una mezcla entre las habilidades suaves o blandas y las habilidades de tecnología. Y entonces, vamos con la primera. Comunicación. ¿Y a qué nos referimos? Suena raro que en la época del conocimiento la comunicación, pero precisamente la comunicación es muy importante, es una habilidad que debes aprender, es una habilidad crítica que debes tener. Y esto es que tengas la habilidad de hablar claramente y de una forma adecuada con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, con consumidores, con las personas con las que te relaciones, que puedas expresar de forma clara tus ideas, ya sea de forma oral o de forma escrita. Y esto obviamente requiere que tengas una claridad también del pensamiento. Y entonces vamos con la segunda habilidad. Gracias, Marito. Él aquí se esfuerza, ustedes lo vieran con el tambor, cómo está, suda el hombre. Bueno, la segunda habilidad es la flexibilidad. ¿A qué me refiero con flexibilidad? En la economía del conocimiento lo que se requiere es que desarrolles, que tengas la disposición, la disponibilidad para aprender nuevas habilidades, que te sientas cómodo con el cambio, con las nuevas tecnologías. ¿Y esto qué quiere decir? Que si van a implementar un nuevo sistema, si va a cambiar un proceso, que tú seas el primero y que estés abierto a conocer, a aprender, a proponer. Y esto es muy importante, esta flexibilidad. Y entonces se necesita que seas abierto al conocimiento. Y entonces viene la parte de la comunicación también. Entonces debes ser flexible para aprender cosas nuevas. La tercera.
La tercera habilidad que tú debes desarrollar para mantenerte vigente es tener habilidades para el manejo de la información y la comunicación tecnológica. ¿A qué me refiero con esto? Esto se refiere a la habilidad de usar todos los días las tecnologías como computadoras, tablets, teléfonos, smartphones y todo aquello relacionado con la habilidad para ejecutar ciertas tareas como enviar correos, usar software básico de computación. Estamos hablando de paqueterías o de la ofimática, paquetes que manejen hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones y que puedas aprender y lo puedas usar de forma eficiente. En algunos casos se requerirá incluso que tengas algunas habilidades básicas de codificación. Por ejemplo, en algún momento no necesariamente tienes que, por ejemplo, saber aprender a usar un email, pero, por ejemplo, aquí en la empresa estamos trabajando con un equipo y empezamos a utilizar una aplicación que nos recomendaron, que también está en la web. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, decir, aquí hay un video, aquí funciona básicamente de esta forma y al estar abierto uno empieza a aprender a utilizarlo, me refiero a Trello, y estamos manejando ahorita proyectos. Y entonces subimos, bajamos, ponemos fichas y vamos aprendiendo a usarlo en la marcha. Entonces, tener esa habilidad de usar estas herramientas de comunicación e información es básico. Y esto me lleva a la cuarta habilidad o característica que debes tener para mantenerte vigente en esta economía del conocimiento. Y me refiero a ser un estudiante, un eterno estudiante. Y no me refiero a que repitas todos los semestres y que nunca te gradúes. Me refiero a que siempre vas a estar aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las personas y en una economía del conocimiento siempre va a haber cosas nuevas por aprender, cosas que se están actualizando y entonces las personas y los empleadores están buscando a estas personas que estén dispuestos a actualizarse para también la empresa mantenerse actualizada. Por consiguiente, van a querer contratar personas que estén dispuestas a aprender y que estén dispuestas a invertir tiempo para capacitarse. Entonces, lo que debes encontrar entonces, cuál es tu pasión, cuál es lo que te gusta y entender que el aprendizaje es algo que nunca deja de suceder. Y por último, ¿cuál es la quinta habilidad que debes tener para mantenerte relevante en la economía del conocimiento? Y esa es resolver problemas. Y esto es muy importante porque muchas veces, en lugar de resolver problemas, somos o acostumbramos a nuestros colaboradores a ser los que nos llevan los clavos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que llegas a la oficina del jefe y dices, jefe, tenemos un problema. O jefe, tenemos un gran clavo. O el clásico, fíjese que, y ahí viene el problema. Esto te vuelve un llevador de problemas y acuérdate que muchas veces matan al mensajero y no resuelven el problema. ¿A qué me refiero? A que tú lo que debes entender es que una habilidad de resolver problemas es entender que tienes esta capacidad de aprendizaje constante. Por otro lado, sabes utilizar diferentes herramientas que te permiten manejar la tecnología de forma eficiente. Además, te comunicas de forma eficiente a la hora de entender, porque comunicarte no solo es hablar, sino también comprender el mensaje y además eres flexible para el nuevo aprendizaje. Eso permite que tú, con el conocimiento que tienes y las habilidades que tienes, puedas resolver problemas del mundo real. O sea, que no todo se quede en algo abstracto, sino que se convierte en algo concreto al resolver problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que utilizas el conocimiento de forma creativa para resolver situaciones que has identificado, incluso mucho antes que tu jefe se haya dado cuenta. Así que espero que esto te haya ayudado. Hay muchas formas de hacerlo. Si quieres, con mucho gusto te mando el artículo. Solo dime, María Dolores, mándame un inbox a mi página Facebook MDA30. Mándame un inbox a mi página MDA30 y dime, María Dolores, mándame el artículo sobre las habilidades en la economía del conocimiento. Con eso, yo ya sé a qué te refieres y te lo mando con muchísimo gusto para que ahondes un poco más en este tema
y espero que te sea muy útil. Vamos a ir al corte y por favor comparte la transmisión, ayúdanos a que esto llegue a más personas, así que ayúdanos a compartirla. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, facturas electrónicas, ¿quiénes están obligados? ¿Te llegó una notificación? De eso platicaremos cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Muchas gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a José Fernando. Gracias por compartirla. También a Cotorra Ramírez, saludos, también saludos a César, mi programa favorito, mi tutorial, muchísimas gracias César, y sigan, por favor, compartan nuestra transmisión para que cada vez más personas pues vayan conociéndola. Si ustedes conocen a alguien que está hablando sobre factura electrónica o que recibió una notificación o que están pensando en el tema de la factura electrónica, pues compártalo y taguéelo para que lo escuche también este programa. Y para eso hemos invitado a nuestro ya casi experto, no casi experto, nuestro casi residente experto del tema de impuestos, porque cada vez que tenemos una duda tributaria en derecho fiscal, pues acudimos a Mario Estuardo Archila. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá. Y gracias por ser casi residente, ya te vamos a tener tu silla lista cada vez que tengamos estas dudas. Hay un gusto, me encanta el programa. Pues muchas gracias y empecemos hablando sobre la factura electrónica. ¿Qué es la factura electrónica y quiénes están obligados a llevarla o implementarla? La factura electrónica, que en un primer modelo ya existe, es un mecanismo para emitir el famoso documento de factura, ya no por medios de imprenta y papeles y demás, sino por medios puramente electrónicos. El modelo que existe hoy día, hasta hace algunos meses, como el único modelo de factura electrónica, será un poco más complicado que lo que SAT está implementando ahora, pero básicamente la persona al momento de hacer una venta podía entregar por correo electrónico ese tal comprobante de factura. Y obligados hasta hoy no hay nadie conforme a la ley. Okay. Son puramente regulaciones internas de SAT que son cuestionables en cuanto a su validez, porque a partir de será en septiembre o en octubre, porque no recuerdo la fecha, a pesar que revisé la ley, no sé cuándo salió publicada, ya va a ser obligatorio a quienes SAT notifique. ¿De este año? De este año. Ok, a partir de septiembre u octubre de este año, quien la SAT notifique, entonces ya está obligado a llevar la factura electrónica. Sí, esto digamos obligado por ley, porque para efectos de SAT, ellos invocan un acuerdo del directorio de SAT en el cual obligan a ciertos contribuyentes ya a implementar este nuevo sistema de factura electrónica, y así lo hicieron con el modelo anterior. Sin embargo, no existía un artículo o la ley que dijera con una notificación se implementaba, sí, pero ahora sí, después de cierto tiempo, me imagino que a través de notificaciones ya empieza a aplicar esta obligatoriedad. Sí, si se acuerdan, los oyentes, salió una reforma llamada Ley de Fomento a la Actividad del Café, o Ley de Fomento al Café, que del café no tiene mucho, o sea, es así como fui a un restaurante chino, pero no vendían chaumín, es un poco así es la ley. ¿Y comí pizza? Sí, pizza con jengibre. Y lo que tiene la ley es una reforma a la ley del IVA. Y dentro de eso agregaron un artículo, bueno, le agregaron dos, el artículo 25 algo, bis, dis, tris, algo así, y el artículo 29A,
A, si no estoy mal, así le denominaron al artículo. Y en esos 2 artículos ya mencionan la factura electrónica y ya le dan las facultades a SAT para obligar. Y es hasta este momento que está en la ley incorporado la facturación electrónica. Entonces, cuando entre en vigencia esa parte de la ley, SAT tendrá, y el mecanismo es que a partir de la vigencia de la ley, SAT tendrá que establecer los criterios para obligar, notificar, y 3 meses después de la notificación, la persona que recibe la notificación tendrá que acogerse a este sistema de facturación electrónica. Ahora, la idea, supongo, de esto es que cada vez más tributarios vayan pasando a la factura electrónica. La meta de la administración tributaria es que toda la facturación sea electrónica. Y obviamente se toparon con que no había ningún reconocimiento en la ley del régimen, y es ahora que lo incorporaron. Supongo que esos artículos que agregaron vienen redactados de SAT. No me han confirmado, pero estoy casi seguro que los redactaron al darse cuenta que sí no había mecanismos para implementarlo. Que no había mecanismos para implementar, y que sí hubo alguna resistencia de varios al recibir las notificaciones el año pasado de querer adoptar este nuevo sistema de facturación, porque si no necesariamente se adapta a compañías que tienen sistemas computarizados de contabilidad y sistemas integrados y todo ese tipo de cosas por las particularidades con las que lo crearon. Ahora, Mario, esto vendría a eliminar, más que eliminar, a sustituir lo que conocíamos como el FASE y el GFASE y todas estas cosas. Cuando regresemos del corte nos cuentas. Gracias a quienes están compartiendo nuestra transmisión, sigamos compartiendo, muchísimas gracias a quienes ya lo hacen. Y estamos hablando acerca de la factura electrónica. Una de las preguntas que te hacía antes de salir del corte, Mario, era con respecto a que anteriormente habíamos oído hablar del FASE y el GFASE, y que era para las empresas grandotas que emitían muchas facturas, y entonces para poderlo hacer usaban el GFASE. ¿Esta factura electrónica pretende sustituir a este sistema? Sí. La idea de la nueva factura electrónica es evitar los tipos de facturación por intermediario, y que las facturas se sigan emitiendo en sistemas manuales o computarizados, pero no electrónicos. Y esto lo que busca es que la factura sea 100% electrónica, no con un código, sino que directamente con firma electrónica, y que la información esté resguardada inmediatamente y en tiempo real en SAT. Eso es lo que esto pretende. Cuando hablábamos de GFASES, el GFASE podía hacer alguna de 2 labores: servir para emitir factura, y entonces había emisores de factura electrónica o factura electrónica pura, como le decían. De estos hay muy pocos. Porque usaban el sistema del GFASE para ellos generar la factura directamente dentro del sistema ya electrónico. Y el otro era resguardo de factura, en el que cada quien seguía usando su propio sistema de cómputo, sus POS y demás para emitir las facturas, y al final del mes enviaba la información de lo facturado al GFASE, y el GFASE resguardaba la información y la transmitía a SAT. Por las formas y los mecanismos y no sé qué problemas técnicos, entiendo que a SAT la información no le funcionó. Evidentemente lo están buscando. Todas estas herramientas son herramientas de control y verificación y para fiscalización indirecta y de gabinete. Entonces la información que les enviaban los GFASES no les servía porque no estaba catalogada de la manera que ellos la solicitan. Creo que el cambio principal que van a tener es que aquí entiendo que hay un catálogo específico y una forma específica de emitirlas, y todas las facturas tienen que adecuarse a ese formato. Y con eso van a poder cruzar información de manera más sencilla.
también el trámite no es necesario tener a un jefazi. Ya no es necesario contratar a un tercero. Se puede emitir de manera directa desde el portal y de los servidores de SAT. Se pueden emitir facturas. Y cualquiera que quiera emitir una factura, pues se mete a su agencia virtual. Y ahí en la agencia virtual hay un link para llenar los datos. Se emite la factura y la envía electrónicamente a su cliente. O se la puede imprimir, porque también el sistema también permite bajar, como dirían, la parte de las leyes de documentación electrónica, una representación visual de la factura y poder imprimir eso. Hablando de la representación visual, por ley, ¿uno debería tener esa representación visual o ya se permite tener esto de forma electrónica? Con las reformas que le hicieron a la ley, ¿Que fue en la del café? el 4/2019, ya está autorizado emitir facturas de manera electrónica. Hasta el momento, durante todo el tiempo que han existido los jefaces y los que emitieron factura electrónica, no estaban regulados. Entonces, la ley fue hasta el año 2016, si no me falla la memoria, que aceptó que las facturas electrónicas generaban crédito del IVA, pero no reguló nada respecto a la emisión de facturas. Ahora sí está regulado. Ya es un sistema aprobado como forma de emisión de facturas. Entonces yo emito facturas y tenerlas de forma electrónica es suficiente para... Sí. Y en cuanto a gasto, También, o sea, ya no hay que tener toda la pila de facturas, por así decirlo, porque te las tienes que guardar durante cierto tiempo, sino lo puedes tener electrónicamente. en ¿Sí y teoría, sí. Lo que pasa es que en teoría eso se puede hacer desde que existe la Ley de Comercio Electrónico y Comunicaciones Electrónicas. Y esa ley ya va a cumplir, creo que 10 años de existencia, y la Administración Tributaria todavía no se ha enterado de que existe. Entonces, siguen pidiendo los documentos en papel, siguen haciendo requerimientos de información en papel, cuando la ley autoriza que entre personas particulares todas las comunicaciones puedan ser electrónicas, y eso tiene la misma validez que todo lo que la legislación habla que son documentos físicos en papel. Igual para medios de prueba. También permite que se resguarde la información de cualquier persona, incluida la contabilidad, de manera electrónica, y que obliga a las autoridades del país a reconocer la validez de la documentación electrónica como originales. Pero SAT, y la excusa es un poco absurda la que me dieron alguna vez, no tienen la reglamentación, y las leyes no necesitan reglamentación para ser implementadas, menos las leyes tributarias, pero bueno, esa fue la excusa que me dieron, que no había reglamentación y que no había una política nacional de uso electrónico, y entonces como no había ninguna política y ni reglamento, ellos no podían aceptar los documentos de manera electrónica, aunque la ley los obligaría. Ya lo permite y los obliga. Lo mismo sucede con esto. Las facturas electrónicas pues al final son unos y ceros en secuencias electrónicas, y eso es el documento original, es un montón de unos y ceros, y yo lo que puedo es tener una representación gráfica para la pantalla o una representación gráfica impresa. No necesito en la ley nada más que los unos y ceros y mi código y mi firma electrónica para verificar la validez. Se supone que SAT va a tener toda esa información guardada, y ellos van a poder saber que todos esos documentos electrónicos son válidos. Nos hacen una pregunta, nos dice Ileana si esta factura electrónica o este portal, este sistema está diseñado para el comercio. No creo. Está diseñado para el control. Tristemente creo que la función principal con el cual lo diseñan es para el control. Si vemos las preguntas frecuentes que tiene la propia SAT en su portal cuando uno se mete a buscar información del FEL, dice que la herramienta que ellos tienen gratuita en el portal de SAT está dirigida a personas que dan en arrendamiento bienes, a los que prestan servicios profesionales de manera liberal, a los pequeños contribuyentes.
y que no necesariamente se adapta al comercio que es masivo. Y los que son masivos requerirán un certificador que haga las adecuaciones necesarias para poder vincular su sistema masivo de prestación de servicios y venta de bienes y de inventarios y etcétera, etcétera, con el módulo de facturación electrónica. Pero SAT da una solución, digamos, gratuita para esos mecanismos más individuales de emitir facturas y menos masivos. O sea, la idea, o sea, por el momento, o lo que está diciendo es para aquellos que emitan pocas facturas, y aquellos que emitan muchas facturas o con muchos ítems tendrán que buscar a un intermediario para adecuar el sistema y poderse comunicar con mi plataforma. ¿Es algo así? Sí, es algo así, porque como ya iniciaron con la implementación, a pesar de que la ley, este artículo 29 nuevo no está vigente, pero ya SAT por el acuerdo del directorio ya empezó con la implementación. Sí he tenido problemas reportados por clientes míos en los que su sistema como tal no permite la utilización de la factura electrónica y tendrían que crear un proceso por separado para facturar y luego hacer los cuadres de los movimientos de inventario y demás que están en un proceso, en un sistema integrado. Y hay gente que utiliza sistemas de administración integrados con los sistemas electrónicos de administración. Requieren programación dentro del sistema y tienen que comprar módulos programados particular y especialmente para ellos para poder hacer la utilización de esta herramienta. Entonces entiendo que no le funciona al comercio masivo de manera directa la herramienta que está en el portal. Y los certificadores, ya hay certificadores, porque muchos jefaces o los que eran jefaces ya son certificadores. Y entonces es con ellos que hay que hacer la adaptación cuando estamos hablando de facturaciones masivas. No sé si han visto en algunas gasolineras la propia máquina de POS para el cobro emite la factura, porque las tarjetas de crédito se calificaron como jefaces en su momento. Y para ellos probablemente no ha sido tan tortuoso el camino de convertirse en certificador y aplicar el modelo. Pero con personas que emitían dentro de un sistema de administración, que son más financieros y demás, sí he tenido gente que me ha dicho nos va a costar mucho tiempo y dinero y demás aplicar este sistema por lo masivo que tienen, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, y sí lo he visto, no solo en las gasolineras, también lo he visto en restaurantes donde de una vez te emiten la factura con el mismo POS con el que te hacen el cobro. Entonces, por lo que voy entendiendo, el GFASE se va a convertir o se está convirtiendo en un certificador para poder emitir estas facturas. Sí, entiendo de lo que platicamos en algún momento con gente de SAT en enero, es que los jefaces estaban ya haciendo la transición y los que ya tenían contratado un jefase, pues era más sencillo mantener a la misma persona contratada como certificador, aunque entiendo también que hay nuevos certificadores y algunos jefaces no van a hacer el traslado a ser certificadores. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos de las notificaciones, por lo que voy entendiendo, a partir de septiembre o agosto octubre, de este año se vuelve ya obligatorio. Mientras tanto no es obligatorio. Hay que hay que habilitarse como emisor de facturación. Puedo llevar los sistemas paralelos, por ejemplo, tengo mis facturas electrónicas, pero también tengo mi serie B de facturas impresas. De eso platicaremos cuando regresemos del corte. ¿Te estás quedando sin espacio para almacenar tus archivos? Mr. Bodeguitas tiene el espacio que necesitas desde 4 metros hasta 60 metros cuadrados en adelante.
Cuentan con vigilancia a las 24 horas, tienen el espacio adecuado para tus archivos, equipo de oficina, almacenamiento de mercadería o equipo de personal o cosas de valor que tú tengas y que quieras guardar en Mr. Bodeguitas. Tienen instalaciones en los lugares más accesibles, Majadas, también en Aguilar Batres, zonas 18, 4, 13 y la más reciente ubicación en Las Charcas, esto en zona 11. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com. Y gracias por las preguntas que nos mandan. Y una de ellas es sobre el sistema paralelo. Mario, estamos platicando con nuestro invitado Mario Archila con respecto a las facturas electrónicas. Esta factura electrónica en línea, que se conoce como FEL. Esta factura electrónica en línea, si yo, por ejemplo, estoy llevando facturas electrónicas en línea, ¿puedo también llevar mi sistema paralelo y generar mis facturas manuales? ¿O una vez me paso a la electrónica en línea no hay marcha atrás? Entiendo que como lo estaban implementando es que todas las autorizaciones de facturas manuales perdían vigencia a partir del momento en el que era obligatorio el FEL. Y así salieron las notificaciones que han estado enviando actualmente. Y dicen los documentos autorizados pierden vigencia a partir de tal día. O sea, si yo, por ejemplo, vamos a suponer, incluso conozco personas que cuando, ¿te acuerdas que hubo una modificación o hubo una reforma al, no sé a cuál ley era esa, pero hicieron una reforma fiscal en la cual las facturas tenían vigencia? Y entonces la SAT te daba tu autorización para imprimir, porque la parte tenías que tener la autorización para imprimir con una imprenta autorizada y con una vigencia. Era tal la desconfianza hacia el tributario que eran todos estos requisitos. Entonces, hay personas que tenían facturas, muchas facturas, antes de esta disposición. Según lo que entendí, estas facturas seguían vigentes hasta que se las terminaran y después, pues, tendrían que a sacarlas con estas características. Ahora, ¿todas quedan fuera entonces una vez se vuelve obligatorio el FEL? Sí. Esa reforma que hablas es del 2012, es de los dos decretos del demonio, del 4-2012 y el del 10-2012. Beneficio de la duda le llamo yo. Solo para efectos de lo curioso cómo funciona nuestro sistema. La ley no dice que las facturas pierden vigencia. Uh-huh. La ley dice que la resolución en la que se autorizan los documentos tiene una vigencia de 2 años. Ok, pero entonces lo que significa es que yo tengo 2 años para emitir las facturas. Sí, para ir a la imprenta a pedirlas y que las impriman y que las hagan. Pero en el reglamento cambiaron el texto del artículo y entonces dice los documentos tienen 2 años de vigencia a partir de la fecha de la resolución de autorización. Eso está en el reglamento. Pero no en la ley. Pero no en la ley. Ok, o sea, legislaron en el reglamento. Sí. Okay. Y legislaron como quisieron y bueno, ahí está. Aquí la primera suposición que tiene es que el sistema es infalible. Hablando del sistema de la SAT. De SAT. Los portales y todos sus servidores. Que el FEL es infalible y por eso todos los documentos... Y bueno, se llama factura electrónica y documentos electrónicos y documentos tributarios electrónicos, DTE. Uh-huh. Hay FEL y DTEs. Okay. Dentro de los DTEs están las notas de crédito, las notas de débito, las notas de abono, y demás documentos que se autoricen. Todos dentro del sistema electrónico. Y entonces SAT está notificando, diciendo por el acuerdo de directorio tal, le toca a FEL a partir del 1 de junio y a partir del 1 de junio las autorizaciones y los documentos impresos pierden vigencia. Así lo está haciendo. No hay en la ley, no hay nada que diga claramente que una vez notificado de FEL, y eso es en la reforma, la que no ha entrado en vigencia del todo, no está claramente establecido que una vez notificado que se tiene que usar FEL, solo se deba usar el FEL. Está redactado como el contribuyente que se califica deberá utilizar electrónico, pero no dejaron con claridad si puede tener en casos específicos
mientras tenga documentos autorizados, etcétera, sí puede seguir usando los documentos preimpresos o el sistema de autoimpresión de facturas o tiquetes que ya tuviera. Entonces, sí vamos a tener esa duda con la implementación. Me imagino que se resolverá con la redacción de la resolución que envíe SAT diciendo sus documentos pierden vigencia, pero eso es porque así lo están poniendo. Y esto una vez sea obligatorio. Mientras tanto, ¿qué pasa si hay alguien que decide empezar a emitir facturas electrónicas en línea, pero también tiene sus facturas impresas? Entendería que en ese sistema las facturas electrónicas se autoriza cada documento cada vez que uno lo solicita. No hay una resolución que autorice 1,000,000 de documentos o 100 documentos o lo que sea. Pero al ser una adecuación voluntaria de querer hacer la utilización de FEL, mi entendimiento es que se mantienen vigentes los documentos mientras tengan el plazo de las autorizaciones todavía. O sea, esto sería lo que uno entendería con la lógica. Eso es lo que entiendo. Conozco gente que se ha trasladado voluntariamente al FEL, pero como yo no me he trasladado, entonces no sé qué pasa con los documentos. Solo he visto y he recibido documentos electrónicos de proveedores míos en el que ya es facturación electrónica FEL, pero no sé qué sucedió con sus documentos, si recibieron una nota de SAT diciendo y a partir de ahora ya no podrá usarlos de papel, pero como no es por una resolución de SAT y jurídicamente una vez autorizado un documento o hay como es una resolución que autoriza la impresión de documentos, la administración tributaria no puede quitarle validez a esa resolución. Ahora, Mario, estamos ya por terminar el programa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los tributarios? Pues yo esperaría la vigencia de la ley como tal para trasladarme si voy a usar el portal de SAT. O sea, esperar a que se vuelva obligatorio. Sí, porque sí da los problemas y que ya los he sufrido con algunos clientes que tenían factura electrónica pura del régimen, digámoslo, anterior. El año pasado tuvimos problemas con esos clientes porque llegaban los operativos de SAT viendo en los centros comerciales si estaba emitiendo la factura y estaban queriendo imponer sanciones de cierre de establecimiento por no emitir facturas cuando ellos emitían factura electrónica. Y los clientes decían, no, envíamela a mi correo electrónico. Entonces no se las imprimían. Y gente de estos operativos veía que el cliente se llevaba su producto, pagaba y no le entregaban un papel. Y querían hacer esas actas de cierre de establecimiento. Y esto es porque no estaba en ley la posibilidad de entregar facturas electrónicamente. Entonces la propia SAT quería sancionar contribuyentes por eso, ¿no? Entonces, con esos problemas que yo ya he visto, a la gente que quiera usar el portal de SAT para emitirlas y demás, les diría, espérense que entre en vigencia el artículo 29A, y cuando ya esté en vigencia el artículo 29A, sus facturas ya no tendrán ningún problema, ya están en ley. Y los que tienen negocios donde hay facturación masiva y el portal no les da la herramienta, mientras no tengan un certificador con el que puedan trabajar y hacer el funcionamiento de su facturación vía electrónica, no accedan voluntariamente a hacerlo porque van a tener problemas de información incompleta, de información cortada. Si tienen tiendas en lugares donde no hay conexión a internet, tampoco van a poder emitir facturas electrónicas porque son en línea, y si no tengo acceso a internet no puedo resolver mi facturación de ninguna otra manera. Que esto me llevaría a pensar, bueno, ¿qué pasa con los vendedores ruteros? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si tengo una ferretería? Pues emito muchas facturas, o sea, aunque sea mi única ferretería, pero emito muchas facturas. ¿Cómo lo voy a manejar? O, por ejemplo, un restaurante que posiblemente no está... no todos te van a pagar con tarjeta de crédito, y no sé si
puedes emitir facturas sin necesidad de tarjeta de crédito, no lo sé, pero al final es acercarse también con tu proveedor. Si ya tienes la factura pura, por así decirlo, que es la Gefase y todo esto, acercarte para ver qué opciones tiene o empezar a buscar esas opciones para tu facturación masiva. Sí, aquí tenemos pues el poco más o menos 6 meses para preparar. El que quiera ser de los pioneros en el sistema, pues tiene 6 meses para preparar, buscar certificadores, hacer pruebas de que su sistema es compatible, y no solo su sistema electrónico, sino su sistema de venta y de hacer el negocio en la ferretería, la capacidad de su personal para poder utilizar un nuevo sistema y que no sea, bueno, a partir de hoy aquí les toca y miren ustedes cómo emiten las facturas. Si tenga problemas de que la información no es completa, si tiene que cambiar la descripción de sus productos para poder usar el sistema y demás, pues habrá tiempo para ir viendo cómo funciona. Entiendo que los certificadores han tenido acceso a SAT en cuanto a cuáles son los requerimientos de este nuevo sistema y pueden resolver esas dudas, entendería yo. Ok, pues entonces, mientras tanto, empiece a investigar cuándo entraría esta obligatoriedad. Tengo entendido que... son 6 meses después de la publicación. ¿Pero se vuelve obligatorio para todos o es obligatorio cuando te notifican? Va a ser obligatorio con la notificación. Ah, ok. Y después de la notificación se tienen 3 meses, dice la ley, para implementar el sistema a cada quien que le notifiquen. Entonces, nos mandaron una pregunta con respecto a los alquileres de 1 o 2 inmuebles. Esto básicamente el portal está diseñado para este tipo de facturas, que emitas 1 o 3 o 4 facturas al mes y que puedas utilizar este portal. Sí, es en lugar de tener que ir a hacer el trámite que estabas comentando de pedir la autorización a SAT con una imprenta autorizada y demás, que se hace todo con Declaraguate y Bancasat, etcétera. Ya automáticamente está habilitado, a los que tienen agencia virtual, está habilitado poder emitir ya sus facturas ahí. Llenan los campos que pide un formulario electrónico, igual que es Declaraguate, y eso automáticamente genera la factura que se puede imprimir o enviar por correo. No sé si está habilitado desde el portal poder enviar mensaje de texto, pero digamos sería una siguiente manera de hacerlo. Y esto es gratuito. Y ese es gratuito. Perfecto. Pues muchas gracias, Mario, por haber estado con nosotros. Un gran gusto. Muchas gracias a todos por enviarnos sus preguntas. Gracias por compartir nuestra transmisión. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.